Hola, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Les contaremos la historia de cómo fue comprar la camioneta, que va a ser el comienzo de este viaje. Y bueno, pues lo primero que hicimos fue hacer una pequeña investigación para encontrar el carro. Lo hicimos a través de internet, buscando en páginas de internet de venta de camionetas, y finalmente donde encontramos la camioneta fue en Facebook Marketplace. Ahí fue donde pudimos darnos cuenta de los precios, más o menos de las condiciones que tiene un carro, y de esa manera fue que logramos encontrar nuestra camioneta. Pero antes de eso también habíamos ido al Tianguis del Sur, que se encuentra aquí en la Ciudad de México, en lo que es Periférico Sur. Hay carros de todo tipo de precios, pero la mayoría rondan arriba como de los 50,000 pesos. También cabe destacar que fuimos en lunes y entre semana casi no hay tantos carros. Por lo que vimos, los sábados y domingos es cuando se encuentran más carros, porque las personas particulares van y pagan como la renta y ponen en venta sus autos. Y hay carros de todo tipo, desde más recientes hasta un poquito más viejitos, pero sí, la mayoría tienden a ser un poco más caros. Ahora, el día que fuimos a comprar la camioneta fuimos un martes por la mañana. Nos reunimos con el señor en un lugar más o menos concurrido. Hubo un pequeño vistazo de cómo era la camioneta, nos dijo algunos detalles que tenía y estuvimos con él ahí. Después de eso, pues el señor ya firmamos el contrato de compra-venta y ya nos dio las llaves, nos dio los papeles y se marchó. Y ahí nos dejó con la camioneta. Aquí fue donde vino nuestro primer gran problema. Arrancó la camioneta así bien padre, y avanzamos como unos 5 metros. Yo no llevaba bien. Por algo paré para que le hiciera al bebé, y entonces la apagamos. La intentó volver a arrancar y aquí fue donde ya no quiso arrancar. No sé qué le pasó, no quería arrancar, no quería prender, y estuvimos ahí como más de media hora. Le llamamos al señor, nos dijo que regresaba para ver qué había pasado, porque eso nunca le había pasado, y pues nunca llegó el señor, a pesar de que vivía por ahí cerquita. Y pues ya nos quedamos esperando y nada. Después ya esperamos un par de minutos más y ya arrancó. Efectivamente arrancó y pudimos avanzar. Ese día fue como de, ay, ya lo logramos. Luego, lo padre de la camioneta es que sí arrancaba chido. Todo bien. Nos metíamos a Periférico para ir a casa y pues ya íbamos ahí sobre Periférico. Llegamos a donde teníamos que llegar y pues ya todo cool. Ya después nos fuimos ya en la noche a nuestra casa, y pues de noche nos dimos cuenta que no prendían las luces bien, pero era más que nada que mi esposito no le sabía, porque pues como todo carro tiene mañas y así, pues también. Entonces hay que saber prenderle bien las luces. Y bueno, eso fue en las primeras horas, y así estuvimos. Después lo que pasó fue que a la banda hace mucho ruido. Eso sí, desde un primer momento nos dijeron que hacía mucho ruido, y sí, lo pudimos notar. Le compramos el lubricante, pero ni con eso. Entonces ahorita anda con ese ruido en la banda. Pero yo creo que si la camioneta tiene algunos detalles, no solo estéticos, sino que yo siento que la camioneta no se quería despedir de sus dueños, y sus dueños ni se despidieron de ella. Entonces como que les valió, y la camioneta se sintió, porque hoy en día no queda. O sea, le arreglamos algo y luego se descompone de otra cosa y así, o nos dieron gato por liebre, no lo sabemos. Pero sí, el detalle con ella es que por momentos sí funciona bien, por momentos no. Entonces eso nos va a ir retrasando un poquito, pero pues ya iremos viendo qué hacer con ella. Pues algunos detalles que tiene pues son como las llantas, que también las dos delanteras sí están un poco desgastadas, y pues la batería de plano
ya no servía porque la cargábamos y 2 días después ya no tenía pila. Entonces ya mejor le tuvimos que comprar otra pila. Y también por donde vivimos es un poco complicado encontrar un lugar donde estacionarla, entonces sí, también hemos tenido problemas. Que luego yo siento que un microbusero nos bajaba el aire de nuestras llantas porque amanecían con, no mucho, pero sí lo hacía porque después de que la cambiamos de lugar ya no se le volvió a bajar el aire. Y yo así como de qué casualidad, ¿no? Y por dentro pues la camioneta pues no está mal. Está bien, lo que sí es que estaba muy sucia y la tuvimos que lavar de todo casi porque sí estaba bastante mugrosita y hasta como traían cerveza y así pues estaba todo lleno de alcohol, olía. Ahora ya no. Y pues ahorita tiene un ruido raro que no sabemos qué es y ya otra vez hay que ver. Y también nos pasa que pues no hemos encontrado un mecánico tan chido, entonces eso. También pues sí nos es útil porque pues así nos acorta tiempos en el sentido en el que si nos costaba llegar a un lugar, no sé, 2 horas, ahora ya podemos llegar en 1 hora. Y además de eso, pues es lo que nos va a servir en el futuro para realizar este proceso que queremos realizar de ir a recorrer el país. Y bueno, esta ha sido nuestra experiencia. Si ustedes tienen alguna similar, déjenla escrita en los comentarios. También si llegan a conocer a algún buen mecánico en la ciudad, en los comentarios pueden decirnos. Y bueno, hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.